Arrancamos otra edición de UNCA Online. UNCA Online. Acompáñanos. Muy buenos días, amable audiencia de Radio UNCA Online, Arantupotú, que transmite desde la ciudad de Coronel Oviedo. Un gusto enorme poder compartir con ustedes nuevamente este espacio, un espacio que damos informaciones referentes a la Universidad Nacional de Caaguazú. En la fecha vamos a estar teniendo un análisis jurídico de las elecciones municipales llevadas recientemente en el Paraguay y también en la ciudad de Coronel Oviedo. Muchas gracias por estar con nosotros en contacto, en línea. Bienvenidos a cada uno de ustedes. En la fecha estará con nosotros el profesor magíster Máximo Núñez, quien es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Caaguazú. También se encuentra con nosotros en estudios Miguel Estigarribia, estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la carrera de Derecho. Entonces vamos a estar analizando desde un enfoque jurídico estos últimos acontecimientos referentes a las elecciones municipales en la ciudad de Coronel Oviedo, que fueron marcadas las elecciones del 2010, del 2021, donde estaban originariamente programadas para celebrarse en el año 2020. Sin embargo, producto de la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 en el Paraguay, en mayo de 2020 el Congreso Nacional emitió una ley para posponer las elecciones hasta este año, que recientemente se había realizado. La ley también prorrogó hasta un año el mandato de los intendentes y concejales municipales de todos los distritos del país hasta la toma de posesión de las nuevas autoridades municipales electas en este periodo 2021. Como consecuencia, estas últimas ocuparán sus respectivos cargos solo 4 años y en este caso va a ser de 4 años y no 5, como se tenía previsto anteriormente dentro de la legislación. También es importante mencionar que estas elecciones estuvieron marcadas dentro de los que se tuvo a prueba el sistema de desbloqueo de listas, también llamada voto preferencial, que con la implementación de la ley 6.501 del año 2020 también se introdujo la ley de financiamiento político. Entonces, esto es un informe que justamente remitió la Organización de Estados Americanos, OEA, recientemente sobre las elecciones de la República del Paraguay. Y para este análisis ya está con nosotros en estudios el profesor magíster Máximo Núñez. Bienvenido, profesor, muchas gracias por compartir con nosotros. Buenos días, licenciado Elvio. Realmente un gusto enorme poder compartir contigo y con todo el equipo que hace este trabajo que siempre hacen y que seguimos siempre. Realmente es increíble el trabajo que desarrollan a diario. No es fácil y yo te felicito a vos, a Elías y a todo el equipo por este trabajo que siempre desarrollan acá en la Universidad Nacional de Caaguazú. Así es, profesor, muchas gracias por compartir con nosotros. Sabemos su gran experiencia en el área jurídica, quien nos va a justamente explicar mejor cuál fue el proceso dentro de este contexto. Muchas gracias por compartir con nosotros y también bienvenidos a cada uno de ustedes que está ya con nosotros en línea vía online. También tenemos en estudios con nosotros el estudiante Miguel Estigarribia. Bienvenido, Miguel, muchas gracias por compartir con nosotros estudios. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar presente ahora justo con el docente, que es mi docente, el profesor Núñez, Máximo Núñez. Agradezco por la invitación. Así es. No sé, hoy vamos a estar hablando ampliamente de este análisis jurídico del contexto de las últimas elecciones municipales llevadas principalmente en la ciudad de Coronel Oviedo, porque estas elecciones fueron llevadas a nivel Paraguay, pero no obstante nosotros, como estamos acentuados en la Universidad Nacional de Caaguazú, en la ciudad de Coronel Oviedo, vamos a estar analizando este proceso. También agradecemos muchísimo al compañero de trabajo Elías Rivas, que siempre nos acompaña para que podamos estar muy cerca de ustedes en vía online desde internet. Entonces, justamente estábamos hablando sobre este informe que remitió la OEA sobre el Paraguay con relación a este proceso. Sabemos también de que desde la Constitución de 1992 existieron diferentes directrices ya con un proceso democrático más amplio y más participativo en la República del Paraguay. Con
relación a este proceso, de un contexto histórico, ¿cómo podrías ver el Máximo con este proceso electoral, haciendo una alocución histórica del año 1992 con esta nueva constitución? Bueno, realmente el proceso electoral que atraviesa el Paraguay en esta transición, digo yo, interminable, porque no llegamos a fortalecer plenamente la democracia. Todavía tenemos signos del enfoque dictatorial que hemos tenido en el pasado, digamos, y básicamente estamos sintiendo aún los rigores de eso. La ley electoral se promulgó en el año 1996, ya hace bastante tiempo, y esta ley ha sufrido distintas modificaciones, ¿verdad? Vos mencionaste dos de ellas, ¿verdad? Y que son muy interesantes: la financiación política, cómo se financia las campañas electorales, y esa es una ley nueva, ¿verdad? Y que los candidatos, ¿verdad?, deben conocer, ¿verdad?, y deben demostrar de dónde sacaron esos recursos para poder fomentar en la campaña política. Bien sabemos que la misma Constitución Nacional no permite que ningún partido político, ningún candidato, alianza o movimiento reciba financiación del extranjero o de grupos armados, claramente están esas prohibiciones, ¿verdad? Entonces, esta ley lo que hace es justamente reglamentar esa parte de la Constitución Nacional y establece un procedimiento en la cual los candidatos deben hacer para demostrar de dónde sacaron tanto dinero, ¿verdad? Porque la gran mayoría habla de que gastan 100, 150 millones cada candidato, ¿verdad?, en las elecciones municipales, ¿verdad? Y ahora deben demostrar esos recursos, ¿verdad? Así también el sistema que se implementó esta vez en las elecciones municipales fue la lista cerrada desbloqueada. La gente ha entendido de mala forma este sistema de elección, porque se ha promocionado de que fue una lista abierta, y definitivamente la lista abierta no funciona de esta manera. La lista abierta es, así como dice el nombre, es totalmente abierta. Uno puede elegir a los candidatos de su predilección de la forma que quieran. En este sentido no se tiene la posibilidad de hacer. Entonces, lo que se ha hecho es pasar de lista cerrada bloqueada a lista cerrada desbloqueada. O sea, en otras palabras, se ha abierto un poquitito, digamos, la posibilidad para que la gente pueda elegir. Definitivamente se debe seguir debatiendo si este sistema es el mejor para poder comprender o para poder el funcionamiento, porque hablaste inclusive del voto preferencial, ¿verdad? Y que de distintas maneras, de manera informal, se puede introducir este sistema en cualquier tipo de elección. Pero básicamente yo creo que hay que seguir debatiendo si este es el mejor o si es uno más del montón, digamos, para que podamos elegir a los mejores representantes que van a gobernar ya sea el país o en este caso la ciudad. Sí, así es. Justamente, Max, en este proceso se puso en prueba y se está teniendo entonces los primeros resultados con relación a este nuevo sistema electoral. Cuéntanos, en ese sentido, ya que el profesor habló de un sistema desbloqueado, Miguel, cuéntanos un poquitito más de este tema, porque tenemos que analizar bien en qué consiste un desbloqueo según nuestro código. Sí, licenciado, justamente a mí me tocó vivir estas elecciones de manera un poco diferenciada, debido a que anteriormente las elecciones vividas no tenía conocimientos básicos de lo que es el derecho electoral. En estas elecciones, ya con la materia de derecho electoral desarrollada, por lo menos ya tenía los conocimientos básicos y ya empecé a comprender cómo debe desarrollarse de manera correcta y las conductas correctas a realizarse en las elecciones. Bueno, con respecto al nuevo sistema de elección, creo que hay poca variación con respecto al resultado de otras elecciones.
creo hubo los resultados similares, la misma forma, y coincido con algunos aspectos que habían mencionado ciertos líderes políticos de que no va a cambiar nada, que nuestra sociedad debe seguir investigando sobre nuevas formas, como dijo el profesor, debatiendo sobre distintas formas para lograr una elección en donde se realice de la manera correcta. Así es. En este caso, profesor Mac, ¿pudo el sistema electoral actual que se implementó, que es la utilización de las urnas electrónicas, ayudó en el sentido de que se pueda transparentar y también agilizar el proceso de elecciones? Bueno, ese es un tema muy interesante porque se habla mucho de la posibilidad de digitar, ¿verdad? O de modificar el sistema del sistema electrónico, ¿verdad? De la votación, ¿verdad? Eso particularmente escapa a mis conocimientos, ¿verdad? Y yo creo que tendría que hacerse un estudio más avanzado, ¿verdad? De si estas máquinas definitivamente son modificables, digamos, ¿verdad? Porque en algún momento se habló también de eso en la campaña electoral, ¿verdad? De que se podían inclusive agregar software a favor de uno o tal candidato, ¿verdad? Eso yo creo que no sé si en qué manera puede afectar, ¿verdad? Porque estas máquinas, tengo entendido, son brasileras, ¿verdad? Se usan en Brasil, ¿verdad? Y bueno, allí seguramente no se ha tenido ese tipo de cuestionamiento, ¿verdad? Pero principalmente para tener en cuenta, nosotros somos un país muy especial porque tenemos una alta población de jóvenes, ¿verdad? Que sí saben utilizar las máquinas, ¿verdad? Pero también hay un porcentaje muy importante de personas que no tienen acceso a este sistema electrónico de las máquinas electorales, ¿verdad? Entonces, habría que ver, ¿verdad? Habría que ver si en otras elecciones se hace la mitad, ¿verdad? O la mitad con este sistema, con estas máquinas, y la otra mitad que se haga con papeletas, ¿verdad? Una cosa así para que se le pueda dar la posibilidad a las personas que ya pasan los 50 o 60 años, ¿verdad? Que no tienen conocimientos en informática, para que puedan definitivamente elegir a lo que ellos creen que son los mejores. Por eso ha pasado muchas cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, el acompañamiento al cuarto oscuro de personas de confianza, que tanto se ha cuestionado, ¿verdad? Inclusive eso fue uno de los temas que desde que se abrió la jornada electoral, desde que se inició, ¿verdad? Ahí sí radicó el problema, ¿verdad? Personas que fueron acompañadas de sus familiares o de sus, no sé, algún pariente, ¿verdad? Y allí empezó en ese sentido, la ley creo que tiene un articulado que establece que pueden ser acompañados por personas de su confianza, o cómo está estipulado eso. Así es, la ley electoral establece claramente de que cuando la persona tenga dificultades, ¿verdad?, para poder ejercer el derecho al sufragio, solicitará la presencia de una persona de confianza, ¿verdad? Y obviamente estas reglas de la gramática siempre se utiliza a favor de uno de los candidatos, ¿verdad? La gente interpreta a su manera, ¿verdad? Y claramente dice persona de confianza, no dice familiares ni parientes, ¿verdad? Entonces yo creo que lo mejor que se puede hacer es preguntarle a la persona que tiene inconvenientes, ¿verdad? Decime, ¿quién crees que te acompañe? ¿Verdad? Una cosa así, el presidente de mesa o alguien de la mesa le puede preguntar, ¿quién crees que te acompañe? Y ahí la persona que tiene esas dificultades para poder votar tiene que decir, me gustaría que me acompañe fulano de tal porque esa es persona de confianza. Y allí creo que ya se va a solucionar. Pero básicamente parece que las elecciones no son elecciones cuando no existen ese tipo de inconvenientes, esas discusiones en la instalación de las mesas. Parece que no tiene, inclusive para los medios de prensa, ¿verdad? Para los medios de prensa parece que no tiene vida las elecciones cuando no hay discusiones, cuando se desarrolla con total normalidad, digamos, la jornada electoral. Entonces, básicamente la gente busca algún conflicto para poder, yo no quiero minimizar eso, ¿verdad? Pero particularmente yo creo que se hubiese explicado mejor esto, que si una persona no tiene la posibilidad ni la capacidad, digamos,
de conocer bien cómo funciona la máquina, llevarle a una persona de confianza, ¿no? Sí, así es, Max. Justamente el informe de la OEA está estableciendo con relación a este punto de que las urnas electrónicas que deberían de ser en cuarto oscuro en muchas localidades no fueron tanto así. Donde se pudo verificar o se podía ver por quién uno estaba emitiendo su voto. Inclusive en un momento dado también se mencionó que el informe también de la OEA de que se estuvieron dando fotografías por celulares para enviar porque que votó por un candidato. Entonces también eso está penalizada por la ley. En ese sentido, Miguel, ¿qué nos establece la legislación cuando se ve de que la persona o el votante está enviando imágenes? ¿Es un delito eso? Sí, a través de los medios de prensa visualizamos muchas denuncias que se hacían donde se observan fotografías de personas fotografiando, ¿verdad?, al momento de votar. Justamente seguro para rendir a algún candidato o demostrar que cumplió su promesa o algún compromiso. No obstante, en el código electoral está establecido, refiere específicamente que está prohibido el ingreso en el cuarto oscuro con un teléfono celular, cámara fotográfica, filmadora o cualquier otro aparato para captar o enviar imágenes. Y tiene su sanción correspondiente. Está comprendido dentro de las faltas electorales. Estaba viendo, yo me informo constantemente con la prensa digital y he visto que estas urnas electrónicas, por más que muchas personas están con dificultades para su utilización, creo que hay pocas denuncias al respecto, y en cuanto a su funcionamiento casi no hay denuncias concretas. Y lo que me percaté de estas elecciones es que hubo un alto porcentaje de participación ciudadana. Quiere decir que en adelante podemos continuar implementando con las capacitaciones correspondientes. Tal vez esto se debe de que el desbloqueo parcial, como estaba mencionando el profesor Max, con relación a los candidatos, principalmente las juntas municipales, fueron que obedecieron para que esta alta participación ciudadana, Max. Así es. Yo creo que sí, yo creo que inclusive vos sabías que 120 eran los candidatos para 12 cargos electorales. O sea, exactamente 10% era la disponibilidad de cupos, ¿verdad? Entonces la gente creyó que con este sistema de elección se iba a abrir todo, ¿verdad? Y tenía más posibilidades, ¿verdad? Y muchísima gente que no estaba en la política saltó a la arena política para poder probar suerte, digamos, ¿verdad? Y no se dio eso porque definitivamente, así como hablamos al principio, ¿verdad?, ha modificado un poquitito, pero casi nada, ¿verdad? Pero sí, lo que se dejó de lado es elegir a listas elaboradas. Por ejemplo, los primeros 6 o los primeros 7 de cada partido, ¿verdad?, partido tradicional, ¿verdad?, que tenían equipos, ¿verdad?, así gran caudal electoral, siempre ingresaban, ¿verdad? Hoy en día vimos que inclusive fueron electos personas que estuvieron en el número 12 en compañía. Esa fue la ventaja, digamos, ¿verdad?, que se puede elegir dentro de los 12, se puede ingresar a la lista de los concejales y elegir a una persona dentro de esos 12 candidatos, ¿verdad? Anteriormente no se podía hacer esto, se elegía a una lista, bueno, y si no te gustaba el número 2 o el número 3, bueno, igual entraba. Sí. Y no había posibilidad de poder elegir. En esta ocasión sí se dio esa posibilidad, pero siempre da la pauta, ¿verdad?, para que personas que tienen un caudal económico importante va a tener que tirar ese dinero, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, perjudica muchísimo porque le está sacando posibilidades a personas que tienen preparación académica, ¿verdad?, no sé, que ha desarrollado su conducta dentro de la ética y la moral acá en la ciudad, ¿verdad? Entonces, ese tipo de personas que tienen dinero, ¿verdad?, entonces pueden comprar esas bancas. Desgraciadamente es así. Por eso ha circulado muchísimo dinero, se ha hablado de que
De hecho, eso siempre se ha hablado, ¿verdad? De que se ha vendido los votos y cosas así. Eso ya, la lengua vernácula es prácticamente normal, ¿verdad? Pero de que una persona que tiene un caudal económico importante, si quiere comprar su banca, lo puede hacer. Así es, entonces, eso sería entonces la desventaja que tiene este sistema electoral nuevo implementado. Dentro de esta experiencia suya, Miguel, también estuvimos viviendo en este proceso, en estas elecciones, los distintos protocolos sanitarios. ¿Cuál fue tu observación con relación a este protocolo? ¿Se pudo cumplir, no se pudo cumplir la aglomeración, el lavado de manos, tapabocas? ¿Se pudo observar eso? Y un 30%, vamos a decirle, se está cumpliendo o se cumplió el protocolo. Prácticamente es, al salir a la calle te das cuenta que como si fuera que pasó a la historia, vamos a decir, el tema del COVID. Parece que ya tuvieron las vacunas respectivas, entonces sí, eso ya empezó a dar confianza, autoconfianza y se rompió entonces el protocolo. Se rompió prácticamente. Pero incluso los contagios se redujeron bastante. Estaba comparando de fechas anteriores en donde de 3.000 pruebas resultaban prácticamente el 50% positivo. Hoy en día de 2.000 y eso resultan 39, vamos a decirle. Es mucha la diferencia, entonces la gente ya está olvidando esos protocolos. Ojalá que no sea grave la situación. Sí, así es. Entonces, justamente estas elecciones tuvo sus dos grandes matices, ¿verdad? Que esta nueva implementación del sistema de votación electrónica y también conllevó muy de la manito con los protocolos sanitarios que conlleva también este sistema electoral que se estuvo realizando en la ciudad de Coronel Oviedo. Con relación al sistema, ¿cuál fue tu observación, Max, con relación al sistema de este nuevo sistema? Con relación a la iniciación de las elecciones, ¿se respetó lo que dice el Código Electoral? ¿Se llevó dentro de ese proceso? ¿O hubo un conflicto en ese ámbito? Porque siempre hablamos de la primera convocatoria cuando la habilitación del sistema electoral. Así es. Yo creo que no generó muchos inconvenientes. Definitivamente no se tenía otra opción más que hacer este sistema, ¿verdad? No había otra opción, entonces yo creo que no hay ningún inconveniente en ese sentido, ¿verdad? Por lo menos en ese sentido el Paraguay maduró democráticamente ya con el proceso con los primeros pasos de la preparatoria de unas elecciones. Sí, realmente yo creo que coincido con lo que ha informado la OEA, ¿verdad? En relación a sus observadores, ¿verdad? De hecho, los observadores están desde arriba, ¿verdad? Y utilizan el sistema de la observación para poder emitir un informe, ¿verdad? Y a través de la observación es muy poco lo que se puede verificar dentro del proceso electoral, ¿verdad? Pero básicamente sí, hay una gran madurez, ¿verdad? Hay una gran madurez, la gente ya sabe de que tiene que ir a votar, ¿verdad? Y más todavía en estos meses, digamos, ¿verdad? Dentro de la campaña electoral se ha hablado de mala forma, digamos, de un proyecto de ley, ¿verdad? Que supuestamente entró en vigencia y que no es así, ¿verdad? De que esa ley te impedía, aparte de pagar una multa, te impedía realizar trámites como renovación de licencias y ese tipo de cosas, ¿verdad? Algunas que otras cuestiones, ¿verdad? Entonces la gente empezó a asustarse un poquitito porque tenía miedo de que no pueda tramitar algunas documentaciones, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente se jugó con eso, ¿verdad? Con el objeto, digamos, de que la gente participe en el proceso electoral, ¿verdad? De hecho, nunca hemos tenido una participación cercana a los 90%, por ejemplo. Sí. Siempre se ha brillado 50, 60 y a reventar 70%, ¿verdad? Entonces, ese es una falta, digamos, que tenemos que alguna vez mejorar en el país, ¿verdad? La participación. Y por sobre todo, la gente tiene que saber de que es una obligación el votar, es un deber, lo que dice la ley, ¿verdad? Y que no hace falta que alguien le venga a buscar, ¿verdad? De que un vehículo de tal político, tal candidato venga a buscarle. Esa persona puede acercarse. O sea que literalmente debería de ser así. Quien más que menos tenemos un vehículo, ¿verdad? Una moto, un auto, ¿verdad? Entonces no nos va a ser
digamos, muy complicado acercarnos a un local de votación y ejercer el derecho al sufragio, que es la posibilidad que tenemos de elegir a quienes nos va a representar, ¿verdad? Y bien lo dijiste, esto se queda netamente en la literalidad. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la gente, las elecciones toma como una oportunidad de poder adquirir un 100.000 o un 200.000 que tanto se habla, ¿verdad? Entonces la gente solamente aprovecha esta ocasión para poder sacar un poco de dinero o hacer un poco de dinero para poder ir a votar. Y eso creo que es lo que tenemos que sacarnos el chip de la cabeza, ¿verdad? Desde donde estamos siempre tratamos de decirle a la gente para que pueda participar, y no necesariamente que un candidato venga y que le busque de su casa y que después le devuelva a su casa, ¿verdad? Sino, como dijimos, ¿verdad?, que más que menos tenemos un vehículo y podemos acercarnos al local de votación y orgullosos decir: yo le voté por un candidato X, ¿verdad?, o voté en blanco si es que no me gusta a nadie, pero yo ejercí el derecho que el Estado me da de poder elegir a la persona que va a representar. Así es, justamente estábamos hablando sobre este punto, Miguel. Si dentro de este proceso eleccionario siempre tenemos lo que son llamadas bocas de urnas, ¿estos son permitidos dentro del Código Electoral? Las bocas de urnas, tengo entendido, están permitidas. En cuanto a su divulgación, al tiempo de divulgación, lo que está reglamentado. A través de los grupos de WhatsApp vimos constantemente a las 11. No decía, decía el carpintero, decía no el florero, el nombre, pero a veces usamos códigos, ¿verdad? Y eso está permitido. No está permitido. Es una divulgación prácticamente de los resultados parciales. Preliminar. Son herramientas científicas que utilizan los candidatos, ¿verdad?, para poder atacar en tal lugar donde uno es flojo, ¿verdad? Porque bien lo dijo acá Miguel, no está prohibido su realización, ¿verdad? Lo que sí se limita, ¿verdad?, y se obstruye es justamente la divulgación. Entonces, un candidato puede tener su boca de urna particular, digamos, ¿verdad?, y decir: ¿dónde estoy perdiendo? Estoy perdiendo en tal local electoral. Entonces, ahí vamos a ir a trabajar, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, y ahí podemos levantar el sistema. Pero hoy en día, el tema de la boca de urna ya nadie respeta, ¿verdad? Los medios de prensa básicamente dicen fulano de tal, ¿verdad? Prácticamente no lo está diciendo Miguel Estigarribia, ¿verdad?, pero está diciendo el policía, por ejemplo. Entonces, acá el único policía que está él es, ¿verdad? Entonces, es muy fácil poder identificarle a él al decir el policía, ¿verdad?, o una cosa así. Entonces, se ha utilizado mucho esta estrategia, o que no decir el nombre, pero decir el resultado, ¿verdad? Y es más, también decía, compañero, de que en los grupos, en los estados de WhatsApp, de Facebook, en todos lados, se divulgaban resultados de encuestas permanentemente, ¿verdad? Y eso está vulnerando lo que establece el Código Electoral, que dice claramente que 1 hora después de que se hayan cerrado las mesas electorales es la autorización para que puedan ser divulgadas estas bocas de urna. O sea que los datos preliminares en ese sentido, porque se tuvo mucho, casi en todas las elecciones siempre se tuvo, porque justamente la OEA fue que empezó también a observar hacer una observación con relación a las divulgaciones. No dijo taxativamente con esos términos, pero sí ya sabíamos de que eran a ese rango. Miguel, con relación a últimas elecciones de la utilización se hizo un simulador web. ¿Cuál fue en este caso más bien, tu opinión con relación a este simulador web? ¿Realmente pudo enseñar a la gente a votar o solamente se utilizó como para parchear este proceso que se tuvo? O sea, para el sistema para aprender a votar. Para el sistema para aprender a votar. Creo que funciona muy bien. En mi caso particular, por ejemplo, había enviado a mi mamá, le había mostrado. Ella comprendió en su totalidad y creo que no había problema. Creo que cada movimiento o grupo político ya implementó una forma, pues, para enseñar a votar, especialmente a su candidato, vamos a decir. Entonces le facilita mucho a las personas Podríamos decir entonces que es algo positivo que la justicia electoral implementó, positivo, tanto de la digitalización y también de facilitar el sistema de voto, cómo va a ser, porque es un sistema nuevo que se estaba utilizando con relación a este voto electrónico que se estuvo realizando el domingo pasado en este caso. Sí,
En mi opinión particular, fue todo un éxito el tema de la utilización de estas urnas electrónicas. Considero que, como dije, no hay denuncias concretas en cuanto a su mal funcionamiento. Al momento de fallar ya se acercaban los técnicos y solucionaban en minutos los inconvenientes. Y continuaba la normal realización de las elecciones. Con relación justamente, Max, el compañero Miguel estaba mencionando sobre las fallas técnicas que se suelen tener en un local de votaciones. Si existen fallas técnicas, ¿qué establece el código electoral nuevo en ese sentido? ¿Se cambia o supongamos que comience a las 7:30, va hasta las 5:30, hasta las 6? ¿Qué establece dentro de ese proceso? Bueno, realmente la justicia electoral ha desarrollado un trabajo extraordinario, ¿verdad? Siempre se ha cuestionado al Tribunal Superior de Justicia Electoral, que está minado de funcionarios, ¿verdad?, de que no hacen nada, etcétera, etcétera. Pero realmente el trabajo que han hecho para estas elecciones fue realmente extraordinario, realmente demasiado bueno fue el trabajo, ¿verdad? Ahora, en ese sentido, normalmente queda a criterio de los integrantes de mesa, ¿verdad? Una vez que quedan instaladas las mesas electorales, ¿verdad?, ahí las autoridades son los integrantes de la mesa. Ellos establecen si tuvo un problema, bueno, vamos a cambiar, ¿verdad? Si la justicia electoral tuvo o llevó una máquina suplente, digamos, ¿verdad?, para que pueda implementar en caso de que ocurra una avería o cualquier inconveniente que haya tenido la máquina. Entonces, normalmente queda a criterio de los integrantes de la mesa ampliar un poco más tarde, o en todo caso... ¿El código entonces le habilita a los miembros de mesa? Y realmente el código le da al presidente de mesa y a los vocales una autoridad en la jornada electoral hasta ordenar la detención de una persona. Y finalmente son los integrantes de la mesa los que van a decidir cuál es lo que van a... De hecho, ellos tienen están los veedores, están los apoderados, están los de cada partido, ¿verdad? Y normalmente se reúnen ellos ahí en el local de votación y se define qué camino a tomar en caso de que haya ese tipo de inconvenientes. Así es, porque justamente se suele tener ese tipo de acontecimientos en las elecciones, que justamente tuve la experiencia en nuestras últimas elecciones, donde estuve muy de cerca participando y encontramos de que el sistema tenía fallas. Entonces se tuvo que hacer los cambios respectivos y eso tardó unos media hora más también para que se pueda, porque el software que tiene, la máquina que tiene también un lenguaje que a veces dificulta así de rápido la implementación. Eso justamente observó la OEA también de los fallos técnicos que se tuvo. No obstante, como dijo el compañero Max, lo habla también el trabajo inmenso que estuvo haciendo Justicia Electoral. Son errores que se van a entender, podríamos llamarlo dentro de la normalidad, porque el sistema es muy nuevo y también la hoja que se utiliza para poner el sufragio, para poder votar también es una hoja distinta, es una hoja especial, y el lector electrónico de la impresora también a veces cuesta leer el sistema. O sea que toda una ciencia, el cúmulo entre la ciencia y el trabajo coordinado de los miembros de mesa. Con relación, Miguel, a esta implementación de los miembros de mesa, siempre se preguntan sobre la conformación de los miembros de mesa en una mesa eleccionaria. ¿Y cómo se hace qué dice el Código Electoral para que quiénes pueden ser y cómo se realiza la conformación de los miembros de mesa? Tengo entendido que están los partidos políticos, movimientos, de acuerdo a su volumen, ¿verdad?, de la situación electoral que están, tienen previstos determinados números de presidentes o miembros de mesa y se distribuyen de acuerdo a la cantidad electoral. Los miembros de mesa son, no sé, presidente, dos vocales, vocal 1, vocal 2, sí. Y también tienen los veedores. ¿Los veedores pueden tener distintivos? Sí, pueden tener. Lo que no existe creo que era asesor electoral. Fue una figura nueva que creo que en Asunción apareció una especie de un distintivo que decía asesor electoral, ¿verdad? Tipo una especie de carnet, ¿verdad? De que obviamente que era un documento falso, ¿verdad?
Ahora, los veedores están bien establecidos por ley cuál es su función, ¿verdad? De hecho, para poder no identificarla así directamente van a tener algún distintivo, ¿verdad? Pero sí van a tener el carnet, ¿verdad?, que le identifica a una persona. Pero un distintivo entonces que es dado por la justicia electoral, no un distintivo de un partido político. No, el distintivo es básicamente el carnet que le pueda identificar a una persona y cuál es el cargo que está cumpliendo en la jornada electoral. Realmente estas personas, los veedores, los apoderados, hacen un trabajo muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están justamente hora tras hora verificando cualquier tipo de inconveniente que pueda ocurrir, ¿verdad? Sí, así es. Y con relación a los veedores, justamente, Miguel, ellos pueden estar a las 7 de la mañana ya con el equipo, con la conformación, o en cualquier momento se les pueden a ellos integrar dentro de la mesa. Aparecen creo que ya está. Generalmente ahí no hay inconveniente en ese sentido. Los movimientos son los más interesados. No son como los miembros de mesa que vocal y presidente que sí o sí tiene que estar a las 7 de la mañana. Tiene que estar conforme. O si no, si es que no están los tres, no se puede realizar en esa mesa la elección. Eso creo que no es impedimento. Los veedores es opcional. Es opcional. Pueden estar, pueden no estar, pero lo lógico dice que tienen que estar ahí defendiendo sus movimientos o partidos políticos, controlando. Excelente, excelente, súper bien. Porque justamente también este informe de la OEA hacía alusión a los veedores también que llevaban distintivos. Entonces también fue uno de los aspectos negativos que se tuvo dentro de este proceso eleccionario municipal últimamente realizado, porque ellos creyeron de que no era viable dichos distintivos en ese sentido. Con relación al código electoral, Max, para ir, en este caso, ir cerrando nuestra charla con relación a este punto, esta nueva legislación que se implementó, son tres legislaciones ya que están implementadas dentro del proceso democrático desde el año 1992 hasta la actual. ¿Se va mejorando este proceso, se va puliendo los puntos clave, o se sigue manteniendo todavía a un sector o para poder responder a un sector político? Definitivamente yo creo que estas leyes han mejorado y han colaborado para que tengamos una cultura cívica acorde, ¿verdad?, a los tiempos, ¿verdad? Hoy en día es muy difícil hacer cualquier tipo de trampas, digamos, porque alguien te puede filmar, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la compra de votos, ¿verdad?, el soborno en compañía, ¿verdad? Eso, si alguien te llega a filmar, ¿verdad?, eso, hacer una denuncia en la fiscalía, ¿verdad?, y esa persona va a soportar 5 años de cárcel o en todo caso una multa, ¿verdad? Después, obviamente que, como dijimos, ¿verdad?, la existencia de las leyes normalmente tiene, digamos, favorable una generación, o sea, 25 años, ¿verdad? Nosotros, nuestro código electoral entró en vigencia en el año 96, ¿verdad?, y ya ha pasado muchísimos años, casi ya 30 años, ¿verdad? Entonces, básicamente ya necesita alguna modificación, ¿verdad? Y estas leyes han venido a darle un poco de inyección, ¿verdad?, de legalidad. Pero son leyes que modificatorias de algunos artículos de esta ley, no es que es una derogación total entonces de esta legislación. No, las leyes, como que tenemos el Código Electoral, ¿verdad?, que tiene 300 artículos, 350 artículos, ¿verdad? Y cada elección, ahora por ejemplo, se puede ir sacando algunas cuestiones que ya están desfasadas en el tiempo, ¿verdad? Se pueden crear y modificar algunos aspectos de los artículos del código, entonces eso es lo que se hace, ¿verdad? Según tengo entendido, Max, disculpame que te interrumpa, con esta nueva legislación también los paraguayos residentes en el extranjero pudieron también dar su voto en las municipales, si está en la Argentina, en Estados Unidos o en otros países, pudieron también hacer sufragar. La Constitución Nacional, a través de una enmienda constitucional, había otorgado la posibilidad de las personas que están, o sea, para que las personas que están en el extranjero puedan también ejercer el derecho al sufragio. Y la justicia electoral tiene un registro cívico permanente que es de nacionales y también un registro cívico permanente que es de extranjeros, ¿verdad? Y obviamente que la persona que está allá, bueno, puede también ejercer su derecho
al voto. Son entonces digamos, por llamarlo, son las innovaciones jurídicas que se puedan tener. ¿Estas innovaciones jurídicas, Miguel, puede fortalecer la democracia? Sí, por supuesto, puede fortalecer. También he visto que las personas con incapacidades también pueden votar a través de equipos que se acercan a sus propios domicilios, vamos. Es un implemento muy nuevo y muy importante para la sociedad. El sistema nuevo también que se implementó en las urnas electrónicas que se estuvieron utilizando están también programadas y preparadas para personas físicas, para personas que tienen problemas visuales o de oídos, también tienen programados adentro para que la persona pueda ir a votar. O sea, que no, y sin acompañamiento de otras personas. De hecho que son procesos un poquito más complicados ahora, pero sí está preparado también esa vinculación de personas físicas o tengan problemas físicos para ir a votar. Así es. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes también por estar con nosotros. Agradecemos también a nuestros internautas que están ya con nosotros interactuando. En este caso a César Verón dice buenos días. Excelente programa, mi saludo al compañero Miguel Ángel Estigarribia y al profesor Máximo Núñez. Rodrigo Benítez dice buen día, felicitaciones al compañero Miguel Ángel, a Miguel Estigarribia y al doctor Max Núñez. Laura Solans Rojas Gil también dice felicitaciones al compañero y presidente Miguel Ángel Estigarribia, todo nuestro apoyo. Carlos Daniel Barrientos Benítez, buenos días, excelente programa, saludos a los disertantes también. Grisel Pessoa, buen día, felicitaciones al compañero Miguel Estigarribia y al doctor Max Núñez. Agradecemos también a nuestros internautas que siempre nos siguen en las redes sociales, que siempre nos siguen acá en UNCA Online Arandupotí. Como siempre, damos informaciones referentes a la educación superior, referentes a la ciudadanía, referentes a lo que toda la información que hacen las unidades académicas, las facultades que tenemos dentro de la Universidad Nacional de Caaguazú. En la fecha estuvimos con un excelente análisis sobre análisis jurídico de las elecciones municipales, en este caso realizadas recientemente en la ciudad de Coronel Oviedo y también en la República del Paraguay, con un enfoque también del informe de la OEA y por supuesto todo un análisis pormenorizado de todos los artículos que atañen a este importante emprendimiento electoral vivido en la ciudad de Coronel Oviedo, y que eso va a marcar pauta, va a marcar en la línea de la ciudadanía para el progreso tanto estructural y también tanto en educativo, como nosotros somos de la Universidad Nacional de Caaguazú. Muchísimas gracias, profesor Máximo Núñez, por compartir tu amplia experiencia con nosotros. Si tenés algo más para agregar, entonces todos oídos. No, solamente que nosotros en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UNCA estamos abiertos, ¿verdad?, dentro de la cátedra de Derecho Electoral para ir a barrios, a lugares así, a territorios sociales, a lugares donde la gente requiera, ¿verdad?, para que le podamos dar este tipo de clases, digamos, para que la gente pueda tener un poquitito de cultura cívica. De hecho, ese es el gran inconveniente. La gente no conoce sus derechos, ¿verdad?, y por ende no lo puede ejercer, ¿verdad? Entonces, la gente que requiera nuestros servicios, estamos a la disposición a cualquier hora, cualquier día, totalmente gratis. Nosotros nos acercamos, ¿verdad?, a los lugares donde sea y le vamos a explicar a la gente qué significa el derecho al voto, qué implica participar en un proceso electoral, ¿verdad?, y por sobre todo el beneficio que vamos a tener. ¿Por qué? Porque vamos a nada más y nada menos ejercer el poder a través de nuestros representantes. Así es, Max, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Entonces, a la ciudadanía que quiera entonces mayores informaciones con relación al proceso electoral, al código electoral que está establecido en nuestro querido y República del Paraguay y en la ciudad de Coronel Oviedo, puede acercarse entonces a la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Caaguazú. También agradecemos muchísimo al estudiante Miguel Estigarribia, que es estudiante de la carrera de abogacía, por compartir con nosotros estudios. Y Miguel, y por último, yo sé que dentro de la materia usted maneja muy bien el común del conocimiento del derecho. ¿Cuál es el mensaje que pueda dejar a la ciudadanía? El mensaje principalmente para los jóvenes y estudiantes es que se informen con respecto al código electoral. Incluso porque incluso los medios de prensa, personas muy preparadas, desconocen el aspecto de las elecciones. Muchas conductas, por lo menos, se realizan como normal, siendo totalmente contrarias a las establecidas en los códigos laborales. Por eso, mi recomendación es, especialmente a los jóvenes que van a ser los dueños de la sociedad, vamos a decirle,
que se informen para estar preparados en todo momento. Así es, Miguel, muchísimas gracias por el excelente mensaje entonces a los estudiantes, a la ciudadanía sobre el proceso electoral y que en este caso en la era democrática. Entonces pueden acercarse también para conocer más detalles sobre este punto en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas y también dentro de esta materia, donde están excelentes docentes que van a estar ayudándoles y también los estudiantes de esta casa de estudio. Muchísimas gracias, amable audiencia de radio, en este caso UNCA Online, Arandupotú, por compartir con nosotros vía online. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y les deseamos el mayor deseo de que este día sea un día genial para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Conectate a UNCA Online. Gracias por acompañarnos. Gracias por conectarte a UNCA Online.